Dunque, questa conferenza avete dato... Esta es una conferencia a la que vosotros habéis titulado El rostro del crucifijo. Yo voy a hacer un planteamiento un poco original, hablando, tal como lo sugieren las Escrituras, no solo del crucifijo, sino de aquel que desciende al reino de los muertos una vez bajado de la cruz, y del resucitado. Si leemos la experiencia del Nuevo Testamento, especialmente cuando habla de la resurrección, vemos que el resucitado es siempre el crucificado, del mismo modo que se nos dice que el crucificado resucitará. En el tema pascual, estas dos cuestiones van siempre unidas, por lo que no me gusta hablar solo del crucifijo, aunque nuestra tradición occidental haya querido en un cierto momento separar el misterio pascual. Pero si nos acercamos a algunos autores muy ligados a la tradición, veremos que esta unión siempre se ha mantenido. Por ello, os mostraré el descendimiento de algunos Cristos, así como algunos Cristos resucitados, que en mi opinión forman parte del rostro del crucificado. Cuando en la historia del arte se habla del crucifijo y de la experiencia vivida por Cristo en la cruz, encontramos dos importantes textos que nos dan un poco la respuesta, en parte porque son citados por el Antiguo Testamento, pero especialmente porque vienen citados por la tradición literaria, que es la base de los textos para las obras de arte. No han sido inventados, como podríamos pensar, una mañana en la que el artista va a su taller e inventa sus obras, sino que forman parte de una liturgia vivida y de una dirección teológica que introducía al artista en el tema y le ayudaba a desarrollar sus planteamientos. Los dos textos a los que me he referido son el texto de Isaías 53, el último canto del siervo, del que he seleccionado unos fragmentos. ¿Quién habría creído en nuestra revelación? ¿A quién se le habría manifestado el brazo del Señor? Ha crecido como rama delante de él y como raíz en tierra seca. No muestra la apariencia ni la belleza que nos atraiga la mirada, ni el esplendor que nos lleve a pensar que es el elegido. Despreciado y rechazado por los hombres, hombre que sufre y que conoce bien el sufrimiento, como alguien ante quien nos cubrimos la cara. Lo vemos en algunas imágenes. Fue despreciado y no se le tuvo ningún aprecio. Maltratado, se dejó humillar y no abrió su boca. Estas cosas que vemos escritas como no abrió su boca, no abrió su boca, frase repetida 2 veces, las veremos representadas muy a menudo. También se dice que al morir Cristo expiró, para lo cual tiene que abrir la boca y emitir un soplo de aire. Muy a menudo se tiene presente esta frase de Isaías 53 que nos dice que no abrió la boca. Salmo 22, en el que Jesús en la cruz, antes de morir y exhalar su último aliento, pronuncia la frase: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En realidad, el Salmo 22 no es un salmo de lamentación, pues en su interior, el que lo reza parte del abandono de Dios para terminar alabando a Dios por la liberación, lo cual resulta muy importante, especialmente para ligar al Cristo crucificado con el Cristo resucitado. Veamos el Salmo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Te has alejado de mi salvación. Son las palabras de mi lamento. Dios mío, te invoco de día y no me respondes. Grito de noche y no encuentro reposo. En ti han confiado nuestros padres. Han esperado y tú les has liberado. A ti gritaron y fueron salvados. Y al confiar en ti no quedaron decepcionados. Pero yo soy un gusano, no un hombre. Infamia del género humano, rechazo de mi pueblo. No te alejes de mí, pues se acerca la angustia y nadie me ayuda. Por eso, Señor, no te alejes, sé tú mi fuerza y acude en mi auxilio. Ante ti único se postraron todos los que duermen sobre la tierra. Ante tu presencia se inclinarán los descendientes del polvo. Y yo viviré para él, y a él servirá mi descendencia.
Se hablará del Señor a la generación venidera. Ved cómo este salmo comienza con una entonación fuertemente dramática y termina con una exhortación muy intensa, lleno de esperanza. Yo viviré para él. Aquí está ya contenida la figura de Cristo en la cruz que alumbra todo el misterio pascual. Estos son los dos textos de los que partirán mis imágenes. Ahora nos ocuparemos de las imágenes del crucifijo. Esta parece un poco extraña y la presento con un tono provocativo. Se trata de la primera imagen del crucifijo y de su rostro con la que nosotros contamos. Pertenece al siglo II y está situada en las catacumbas. En esta parte gris aparece tal como la vemos en las catacumbas. Y al lado tenemos el dibujo de la misma. Vemos un Cristo con cabeza de asno y un esclavo que lo adora, con el siguiente texto. Alexámenos sebete Theon. Alexámenos adora a su Dios. Paradójicamente, el primer rostro que tenemos del crucificado es el rostro de un asno. Un poco extraño el tipo de propaganda que había en el siglo II para mostrar cómo era el crucifijo. Por otra parte, vemos una imagen muy interesante del siglo IX, en Colombia de Santa María Antigua de Roma. Se trata de un Cristo vestido con la túnica de diácono. Se ve claramente la dalmática, color púrpura y con las bandas doradas, por lo que claramente es el vestido del diácono, pero también el vestido del emperador. Estamos ante una referencia muy clara al himno de la carta a los Filipenses 2, donde leemos que siendo de naturaleza divina, no consideró un tesoro su igualdad con Dios, sino que se despojó de su dignidad para tomar la forma de un siervo. Aquí, en esta obra, la representación del Cristo Rey y Emperador, pero también diácono y siervo por tanto. Esta es una imagen del siglo XI de origen alemán, que nos muestra cómo en un cierto momento, sería el principio del fin, cosa que digo sin querer ser crítico, y a partir de la época poscarolingia, época de los otones alemanes, comienza a representarse al Cristo que sufre por sí mismo. Podemos ver que esta imagen es la imagen de un Cristo que sufre y que no nos remite a ningún tipo de cita o referencia, por lo que se comienza a representar el misterio del sufrimiento y del dolor de Cristo como si fuese una cosa en sí misma, lo que dará origen a una tradición muy desarrollada, especialmente en Occidente, que se ha apoderado del misterio de la salvación. Aquí, por otra parte, vemos otros crucifijos, mucho más ligados a la tradición, como este de 1138, contemporáneo, por tanto, del que acabamos de ver en la Catedral de Sardana. Si nos fijamos en estos rostros, veremos que son muy pequeños, pero si los observamos con atención, nos daremos cuenta de que este Cristo tiene los ojos abiertos. Es el llamado Cristo bizantino, como todos los de la tradición, pues te quiere hacer ver que está muerto pero a la vez resucitado. Si miramos la parte alta de la cruz, veremos que el mismo Cristo que ha muerto es también el que ha bajado al reino de los muertos y ha ascendido para sentarse a la derecha del Padre, por lo que todo el crucifijo nos está hablando de este momento de descenso y ascenso del crucificado dentro de la plenitud del misterio de la salvación. De la pienezza del mistero della salvezza. Qui nel 1150. Con esta obra de 1150 estamos delante de un crucifijo de autor desconocido y conservado en el Museo Metropolitan de Nueva York. El Cristo ha sido representado como rey. No solo tiene los ojos abiertos, sino que muestra los símbolos de la realeza, lo que nos remite especialmente a Mateo 25, donde leemos que al final de los tiempos el Hijo del Hombre vendrá en todo su esplendor y se sentará a la derecha del trono de la gloria, lo cual introduce el tema de la realeza de Cristo. Aquí se insiste una vez más sobre el concepto de que el crucificado es también el resucitado.
Vemos, por tanto, que estamos muy lejos de toda una iconografía por estar acostumbrados a las estampas, a los Cristos de Guido Reni, que luego veremos, ya desde pequeños, al crecer en un tipo de devoción muy concreta a partir del Concilio de Trento. Pero vemos que en realidad estos modelos están muy alejados de los conceptos propuestos por la devoción y están imbuidos por una fuerza que encierra todo el mensaje de la historia de la salvación. Della storia della salvezza. Oppure vedete anche Vemos también este crucifijo de la diócesis de San Leo, en Pesaro Urbino, del año 1180, contemporáneo por tanto de los anteriores. Luego veremos un crucifijo que me interesa sobremanera y que es muy conocido. Volvemos a encontrarnos aquí con un Cristo con los ojos abiertos y mirada fija, tal como aparece en el mundo de los iconos y de la iconografía clásica, lo que nos remite a la mirada de María en la Natividad, una mirada que en griego se denomina sumbalein, que significa que encierra todo en ella. Podríamos traducirlo como que María observaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. No recuerdo ahora exactamente la frase, como podemos leer en Lucas 51. María observaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón, cosa que en griego se expresa con la palabra sumbalein, es decir, que ponemos muchas cosas distintas juntas y hacemos de ellas una sola cosa. Esto se aprecia muy bien en la Natividad, el nacimiento virginal, el hecho de no haber sido acogidos en la posada, la tragedia de los inocentes, la profecía de Simeón. Es decir, María tiene en cuenta todo el dolor y la oscuridad que se encierran al misterio de la Natividad para poner de manifiesto un símbolo que encierra la salvación, el hecho profundo de que Dios desciende a la historia de los hombres. Estos crucifijos tienen todos la misma mirada, una mirada que encierra en su interior la totalidad del misterio de la fe, convirtiéndolo en un símbolo. No se trata solo de que estén abiertos los ojos porque ha resucitado, sino que presentan una complejidad mucho mayor. Aquí tenemos otro crucifijo de autor desconocido, también con los ojos abiertos y con escenas de la historia de la salvación a su alrededor. Se trata del crucifijo más famoso y conocido por todos. Es el crucifijo de San Damián, que nosotros recordamos siempre con los ojos abiertos. Pero si lo analizamos en toda su complejidad, también veríamos que este muestra el hecho de que Cristo desciende al reino de los muertos, siendo el mismo Cristo que asciende a los cielos para sentarse a la derecha del Padre en el reino celestial. destra del Padre nel regno celeste. Aquí vemos un crucifijo de Giunta Pisano, del año 1240, conservado en la Basílica de San Domenico de Boloña, y que presenta ya algunos cambios. Tiene la cabeza reclinada y en su planteamiento general, que aquí no vemos, no ofrece ninguna relación con los anteriores, donde en los brazos de la cruz estaban la Madre de Dios y Juan el Evangelista, en clara referencia a su Evangelio donde se dice: «He aquí a tu madre, madre, aquí tienes a tu hijo». Pero estos nuevos crucifijos hacen referencia solo al hecho de la muerte de Jesús en la cruz, sin ningún otro tipo de referencias, por lo que añadiría que estamos ante el comienzo de una nueva vía propuesta en Occidente, en la que el crucifijo se contempla y se concibe como algo referido, entre comillas, al aspecto del sufrimiento y del momento en el que Cristo muere. Está claro que aquí tenemos ya un nuevo planteamiento del que partir. Este es el crucifijo de Cimabue, en Arezzo, donde vemos de forma muy clara la cita de Isaías 53. Estamos ante un Cristo de rostro desfigurado, perteneciente a un hombre al que ni siquiera se le puede mirar, pues para ello es necesario volver la mirada. Recordemos el pasaje leído anteriormente.
y donde se insiste claramente en el sufrimiento de un hombre en el momento de su tránsito. Este es un relicario en forma de mariposa que os presento para ver el movimiento y la forma arqueada del cuerpo de Cristo, con la cabeza reclinada, que recuerda la muerte en sí misma. Este es un crucifijo de Duccio di Buonisegna, del año 1308, conservado en la ópera del Duomo de Siena, con un rostro que, aunque no se aprecie bien, por su tamaño, por su nariz y por su aspecto desfigurado, nos recuerda la cita de Isaías 53. Se trata de crucifijos que pierden el semblante del ser humano para mostrar que han sido desfigurados por el peso del dolor infligido por nuestros Addirittura il pecados. sembiante con l'essere umano per dire che è sfigurato dal peso del nostro dolore e dei nostri peccati. Continuamos con este crucifijo de Pietro Lorenzetti, al que se puede aplicar todo lo que ya hemos dicho anteriormente, pues ya tenemos una serie de claves de lectura que nos permiten ver que estos crucifijos están cada vez más ligados a este modelo que se ha convertido en un estereotipo, donde el hombre desolado muere en la cruz, sin ningún otro tipo de planteamiento. Es decir, la representación de la muerte en sí misma. Praticamente, c'è una contemplazione sulla morte in se stessa. Quest'altra immagine andiamo avanti. Continuamos con este crucifijo de la escuela veneciana, de tradición oriental, denominado el esposo. Sería muy larga su explicación, por lo que seguimos adelante. Perché sarebbe un po' troppo lungo dire. E qui vedete Este crucifijo con los ojos inyectados en sangre del Beato Angélico nos muestra hasta dónde llega esta reflexión sobre el dolor en sí mismo. Se trata de imágenes que se realizaban para que el hombre, al contemplar el sufrimiento de Dios por nosotros, experimentase un arrepentimiento que le llevase a cambiar de vida. Se trata de un planteamiento que desde el punto de vista teológico e integrador ha pasado a ser de tipo devocional y penitencial, por lo que estamos formulando ya, aunque estemos en una etapa anterior todavía, algunas de las formulaciones que serán planteadas posteriormente en el Concilio de Trento. Aquí encontramos una novedad. Este es un crucifijo que sonríe. No se aprecia muy bien, pero sí vemos que mira hacia abajo. Quizá en un diálogo con alguien. Luego veremos con quién habla. Es un crucificado que abre los ojos y parece sentirse bien por lo que le está sucediendo. Su autor es el Beato Angélico. Veamos dónde lo colocó. Vediamo dove l'ha collocato. Encontramos a Santo Domingo debajo, con una mirada que recuerda mucho la de los crucifijos que hemos visto anteriormente, llena de dolor, mientras que el Cristo que lo mira está muy contento. Esta obra la encontramos en el Museo de San Marcos. Cuando entramos en el claustro inferior, la vemos prácticamente a la entrada al monasterio. Es la obra que veían todos los días los frailes cuando rezaban el rosario en el claustro, y les recordaba que la vida monástica es una vida de crucifixión, pudiendo compararse a alguien que muere en la cruz, con la renuncia a los bienes terrenales, la renuncia a las cosas de este mundo, las vigilias, la penitencia, la oración, la vida de austeridad, cosas, todas ellas, que convierten al hombre en un crucificado. Vemos aquí cómo Santo Domingo sufre tanto debajo del crucifijo por la elección que ha hecho en su vida, pero al mirar hacia arriba, ve al Cristo que sonríe y le concede la gracia. Estamos ante una metáfora sobre el crucifijo muerto y resucitado, pero interpretado desde la vida monástica, lo que significa que la vida monástica es morir en la cruz como Cristo para resucitar con él a la nueva vida. Oppure ancora qui c'è un altro. Aquí vemos otro Cristo de escuela flamenca. Y continuando, vemos esta escultura de Miguel Ángel del año 1520, donde se puede observar la gran sobriedad de este crucifijo.
que parece remitirnos ya no solo al aspecto doloroso del momento, sino que además se centra claramente en el misterio del tema de la salvación en sí misma. Su questo aspetto, vi dicevo, della storia della salvezza in se stessa. Ecco, poi qui abbiamo con Grunewald. Aquí tenemos el crucifijo de Grunewald, el gran maestro del Cristo desfigurado. Nadie como este pintor de ámbito flamenco alemán lo ha expresado mejor por todo un conjunto de motivos. Estamos en el año 1515, en la época de Lutero, por lo que no debemos asustarnos de que la reforma luterana quisiera eliminar todas las imágenes, pues en esta zona se había llegado a tal tipo de modificación y alteración de las imágenes con el objetivo de despertar los sentimientos más profundos, que las propias imágenes habían perdido su significado teológico. Aquí vemos un crucifijo, pero si lo observamos con atención, vemos un tórax enorme, un rostro desfigurado, unas piernas retorcidas que pretenden despertar un sentimiento de horror, lo que produce una sensación tan fuerte que hace olvidar la propia escena sagrada en sí misma, por lo que la reforma luterana ha eliminado este tipo de imágenes, quemándolas en muchos casos. Esta se ha conservado al ser una obra privada che luego ha ido a un museo. Poi in un museo, ma di per sé la riforma immagini come queste le eliminava tutte. Visto de cerca, este crucifijo se comenta por sí mismo. Gusto por lo macabro y por lo horrible, siendo todo un testimonio de una época. Esta es una obra de Tiziano, esta de Tintoretto. Pero seguimos después de mostraros una serie de obras para ver qué es lo que se ha pintado a lo largo de la historia de la Iglesia en relación con el crucifijo. Aquí vemos una de las imágenes más conseguidas de las que conocemos. Su autor es Guido Reni, de quien sabemos que era ya tan famoso en vida que tenía un taller o talleres, pues empezó a trabajar en Bolonia para después pasar a Roma, este pintor nacido en nuestra ciudad, y una serie de copistas que ya le copiaban las obras incluso estando vivo. Esta imagen que vemos la encontramos al menos en 4 o 5 copias, lo que pone de manifiesto el gran éxito del que gozó ya en su vida, como lo prueba esta imagen tantas veces copiada, y que sin duda es una de las imágenes más difundidas en las estampas que hemos visto desde que éramos niños. ¿Qué podemos decir de ella? Que la insistencia sobre la emoción de este Cristo, que probablemente está diciendo Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, nos presenta a un Cristo que se encuentra en el final de su agonía, expirando y se encomienda a Dios. Esta imagen atrae tanto nuestra atención desde el punto de vista de la emoción que él experimenta y que transmite a quien lo contempla, que prácticamente este es su mensaje. Me gustaría haceros ver que imágenes tan bellas como esta, que sin duda vale más que todas las demás, en realidad proporcionan un empobrecimiento a la lectura de las imágenes, pues las han trasladado a un plano meramente devocional y emotivo, alejándose, por tanto, de una lectura mucho más compleja, ligada a la liturgia y a la teología. Si consigo transmitiros esta idea, regresaré a casa contento y satisfecho. Ecco, così qui troviamo Vemos más imágenes, sobre las que no me voy a detener. Nos estamos acercando ya a nuestra época, pues estamos en el año 1822, con esta obra de área flamenca francesa, donde se aprecia una vuelta al tema con esta visión crepuscular del crucifijo que nos transmite una gran emoción y compasión, pero nada más. Poi dopo ci fermiamo lì di fatto. Oppure questo di Como este Cristo de Paul Gauguin, del que podríamos decir muchas cosas. giallo, ma vado avanti. Ecco, qui ho citato Zeffirelli. Aquí tenemos una imagen de la película de Franco Zeffirelli, donde vemos cómo en época contemporánea
el rostro de Cristo no es presentado en el momento en el que está en la cruz, que nos remite a una imagen barroca de Guido Reni, como se aprecia de forma clara y evidente, por lo que podríamos decir de ella todo lo que ya hemos dicho anteriormente. Esta es una imagen del año 1986, de Kiko Argüello, el fundador del movimiento neocatecumenal, que parece un poco el rostro de San Francisco, tal como lo podemos encontrar en la Basílica Inferior de San Francisco en la obra de Cimabue. Un rostro que conocemos bien y que ahora no tengo en las imágenes, pero que podemos imaginar fácilmente. Yo creo que aquí el autor ha querido hacer una superposición entre el Cristo y San Francisco, quien ya durante su vida era conocido como el Alter Christus. Sobre esta obra podría decir las mismas cosas. Una referencia muy clara al canto del siervo de Isaías 53. En mi opinión, es una imagen muy pobre y muy intensa. Pobre desde el punto de vista general, por lo que no me gusta, si tengo que dar una opinión sincera. Esta obra es de Marco Ivan Rumnik, sobre el que se puede decir todo lo que se quiera, pero sin duda, en su planteamiento pone siempre en contacto en sus crucifijos el aspecto de la muerte y el de la resurrección, como se aprecia en el hecho de este rostro tan alargado. Sabemos que alargar las formas en el arte significa dar espiritualidad. Del mismo modo que dar a una imagen una altura mayor que la normal significa que carece de peso, que se sitúa en una realidad que no es la de la materia. Por ello, vemos que en esta reinterpretación de la forma, alargándola y espiritualizándola, podemos decir que el crucificado es también el resucitado. Esatto. Ecco, detto questo, passerei a farvi vedere degli altri. Dicho todo esto, paso a mostraros otros crucifijos. Estos pueden parecer extraños, pero forman parte siempre de la historia del crucifijo, que en un cierto momento es descendido. La escritura no nos habla mucho de este tema, pero nos habla de personajes, como José de Arimatea, que poseía un valioso sepulcro y que fue hasta Pilatos arriesgando su propia vida para pedir el cuerpo de Jesús con el fin de poder sepultarlo en su sepulcro. La tradición también nos dice que Nicodemo estaba presente en el momento del descendimiento de Cristo, por lo que vemos en estas imágenes a Nicodemo y a José de Arimatea. La escritura se para aquí, pero la tradición ha trabajado mucho este tema para hacer ver que posteriormente el cuerpo de Cristo es descendido. El descendimiento es un momento muy importante, pues se convierte en la antecámara del sepulcro, donde Cristo posteriormente resucitará. Algo trascendental, pues permite ver al fiel que lo contempla la forma en la que Cristo se ha entregado a la muerte. Por eso, en el descendimiento veremos siempre este rostro de un Cristo que está ya en los brazos de la resurrección, que se ha abandonado con tal confianza en las manos del Padre, que pese a estar muerto, lo vemos ya resucitado, como podemos apreciar en su rostro lleno de encanto y en su cuerpo sin peso. Lo vemos, por ejemplo, en Hans Memling. Lo vemos también en este otro descendimiento de Memling conservado en Brujas, donde podemos apreciar el cuerpo de Cristo que parece no tener peso al ser descendido, donde se aprecia la forma en la que se abandona a la muerte, totalmente indefenso al haberse confiado a Dios para que Dios lo pueda salvar. Y así dirá: yo viviré para él. Io vivrò per lui. Tenemos también otras imágenes, como esta de 1871, época muy cercana ya a nosotros, y perteneciente a una escuela teosófica de Böcklin, y conservada en la Galería Nacional de Berlín, donde vemos a un Cristo descendido y muerto, como se aprecia por la cabeza reclinada y por el color verde propio de un cuerpo muerto.
Vemos también la desesperación de María Magdalena, que es una reflexión sobre la pérdida del Maestro sin la virtud teologal de la esperanza. Por eso, este es un cuadro religioso del que bien podríamos decir que muestra una esencia total de fe, por lo que sería un cuadro cultural efectista, pero que no ofrece ninguna referencia al misterio de la fe. Esta imagen, que yo propondría como ejemplo de todos los descendimientos, es una imagen muy pequeña, donde se puede ver a Cristo que desciende de la cruz, sostenido por Juan el Evangelista, al que vemos debajo, junto con Nicodemo y José de Arimatea. Si lo analizamos en detalle, nos daremos cuenta de que este Cristo no tiene peso. Observando las manos que lo sostienen, apreciamos que no lo tocan, por lo que vemos que es un Cristo sin peso, ligero como una pluma, que no presenta ninguna tensión en los músculos. Hemos visto antes cómo distintos autores han querido mostrarnos cuánto pesa un cuerpo muerto y la forma en la que debe ser sostenido. Pero ahora, el Beato Angélico nos hace ver que el Cristo descendido, con un rostro encantador, abandonado el trance de la muerte, porque está poseído por Dios, ha perdido completamente su peso porque ha resucitado. Si lo miramos con atención, vemos que Cristo tiene el movimiento de alguien que desciende, pero a la vez también presenta el movimiento de alguien que vuela hacia lo alto. Los brazos parecen dos alas que se mueven para iniciar el vuelo hacia las alturas. Esta es una síntesis admirable del Beato Angélico, que además de ser un pintor santo, era un monje y se ve claramente que era un hombre que vivía los misterios de la fe hasta sus últimas consecuencias. Il mistero della fede fino alle estreme conseguenze. E come ultima immagine... Como última imagen, pasamos a ver el Cristo resucitado, con la idea de haceros ver esta tarde, quizá forzando un poco los términos, que la tradición nos ha proporcionado a menudo este tipo de idea, que el crucificado es a la vez el resucitado, por lo que estos rostros hay que leerlos de forma conjunta. El Cristo que expira en la cruz, el Cristo descendido que se abandona totalmente a Dios y el Cristo resucitado que asciende al Padre son en realidad el mismo Cristo con un solo rostro, presentado en tres secuencias distintas y que reflejan el mismo misterio. Dato in tre sequenze che richiamano l'unico mistero. E qua per esempio lo vedete sempre nei nostri crocifissi, nei nostri risorti, che hanno il vestito. Aquí lo vemos en nuestros crucifijos y resucitados, que muestran el signo de la cruz. Cristo porta el estandarte, como se hacía en la antigüedad, para mostrar la procedencia del ejército que lo llevaba, y como hacemos hoy en nuestras banderas, para identificar a un pueblo. Dice a chi appartiene. Ok? Questa è la cosa più importante, come fate anche voi negli standardi dei vostri. Por ello, el símbolo del resucitado es la cruz. El símbolo del resucitado no es el paraíso, no es el ángel, no son las alas. Podríamos poner tantos otros ejemplos. Por lo que la tradición nos quiere hacer ver que el resucitado está en íntima relación con el crucificado. Estos dos aspectos se deben considerar juntos. E queste due cose stanno insieme. Aquí vemos este rostro de Giotto, que ya habíamos visto en la capilla de los Scrovegni. Nosotros imaginaríamos un Cristo resucitado sonriente, sin peso y sin problemas, pues formaría ya parte del mundo celestial. Pero vemos que Giotto, además de haber incluido el estandarte de la cruz, ha querido asignar a este crucifijo un rostro muy dolorido para recordarnos toda la pasión que ha sufrido, así como la lucha que ha experimentado en su descenso al reino de los muertos, enfrentándose a Satanás y atando al hombre fuerte, para liberar a los prisioneros y ascender a los cielos. Vemos ahora esta obra del Beato Angélico,
quien nos muestra en este Cristo resucitado la unión con el crucifijo y donde vemos de nuevo el estandarte con la cruz. Piero della Francesca, che è uno degli ultimi che Esta vive. obra de Piero de la Francesca, una de las últimas que os muestro, donde vemos de nuevo el estandarte y un rostro que, si lo observamos en detalle, nos muestra a un hombre que ha padecido todos los sufrimientos del infierno. Lo podríamos decir de este modo: no solo su pasión. Y siguiendo la tradición iconográfica, con referencia al pasaje de Marcos 3, donde se lee que Jesús es acusado de expulsar a los demonios y no de ser el jefe de los mismos, como bien sabemos Perché è todos. il capo dei demoni, no? Ricordate questa accusa? Benissimo. Allora, Cristo che cosa? Cristo, pues, ¿qué es lo que recuerda y dice? Que no es así, pues si el demonio expulsa a los demonios, significa que su reino tiene los días contados. Y posteriormente dice que si un hombre más fuerte desciende al territorio del hombre fuerte, que es el de Satanás, aquí se está refiriendo a su descenso al reino de los muertos, por lo que tenemos una mención en la Escritura, y allí lo encadena, eso significa que todas sus posesiones cambiarán de mano, tal como nos relata la tradición cuando habla del descenso de Cristo al reino de los muertos. Quien desciende al reino de los muertos encadena a Satanás y se ha llevado con él a todos los prisioneros. Con sé prigionieri. Quindi vedete che in quei 3 giorni Vemos, in cui por tanto, que en estos 3 días en los que la Escritura mantiene silencio, Cristo, además de haber sufrido todas las penas de su pasión, ha padecido también las penas de entrar en el reino de los muertos para luchar con Satanás y liberar a todos los prisioneros, llevándolos con él hacia las alturas. Lo que nos da idea de un esfuerzo enorme. dall'idea di uno sforzo immane. Infatti, se voi vedete questo sguardo, De hecho, si nosotros contemplamos la mirada que Piero de la Francesca da al Cristo crucificado, vemos la mirada de un hombre que ha combatido con todas sus fuerzas, un hombre triunfante, pero agotado. En su mirada, nosotros podemos leer todo el gran itinerario dalla croce que va porta desde la verso la cruz resurrezione. hasta la resurrección. Ecco, molto diverso invece da Muy distinta es esta obra de Grunewald. No por casualidad, este es el mismo autor del Cristo desfigurado que ya hemos visto, quien, queriendo destacar el misterio de la salvación, ha realizado un Cristo totalmente desfigurado donde no aparece ninguna referencia a la resurrección, mientras que ha pintado un Cristo resucitado que parece una viñeta, sin ningún tipo de llamada a su sufrimiento. Si esto lo traducimos en cantos, lo entenderemos mucho mejor, pues en caso contrario, nos puede parecer un planteamiento vago. Si nosotros hoy comparamos nuestros cantos con las corales de Bach, pensemos en canciones como Caminaré, Amaos o tantas otras nacidas en el contexto sociológico de los años 60 y 70, vemos que sus textos son bastante banales, pese a ser muy alegres. Tenemos un gran número de canciones que son muy poco afortunadas, como Yo no soy digno. Basta repasar un poco nuestros cantos para comprobar lo que estoy diciendo. Aquí lo podemos comprobar por medio de las imágenes. Lo mismo ocurre a la liturgia cuando incorpora elementos que proceden de este mismo y típico concepto. Cuando dividimos el misterio de Cristo y no lo consideramos en toda su unidad. Asumimos, por ejemplo, el misterio de la muerte como algo contrapuesto a la resurrección o al revés. Por tanto, este tipo de planteamiento no solo existía ya en la época de Grunewald, sino que también está presente en nuestros días. Esto lo digo porque lo considero importante, ya que después se traduce de forma pastoral y así lo entendemos mejor. Acabo mostrando a modo de resumen estas 3 imágenes que ya hemos visto. La imagen del crucificado, de la que hemos hablado esta tarde, la imagen del Cristo descendido, que hemos visto en ese Cristo sin peso del Beato Angélico, que desciende y se eleva a la vez, y el Cristo de Giotto, que mira a María Magdalena y le dice, Noli me tangere, al igual que el Cristo de Piero de la Francesca,
que nos habla de todo este gran drama que Cristo ha experimentado durante los 3 días que ha permanecido en el sepulcro para descender al reino de los muertos, vencer a Satanás y liberar a los Ha prisioneros. portato con sé prigionieri. Ecco, questa era un po' l'immagine. Esta era un poco la idea que quería transmitiros de forma sencilla esta tarde. Mi objetivo era el de eliminar los lugares comunes y el de hacer ver que cuando nosotros hablamos del crucifijo, no podemos hablar solo del crucificado, sino que no debemos olvidar que es quien desciende también al reino de los muertos para resucitar posteriormente. Solo dentro de esta unidad salvífica podremos leer la revelación y entender ese equilibrio que a veces nos falta. E tenere quell'equilibrio che in genere ci manca. Ecco. Grazie.